Bienvenidos a la sesión vespertina del cuarto día de ponencias del noveno simposio Ixcantijó 2025. En primer lugar les vamos a presentar el maestro Benjamín González Rosell, la ponencia titulada Inteligencia Artificial para la lectura y preservación de glifos mayas. Bienvenido, buenas tardes y adelante. Hola, buenas tardes, gracias por estar aquí en esta tarde, ya casi termina el simposio, entonces hace prueba de buena condición. Hoy les quiero hablar de inteligencia artificial y antes que nada quiero agradecerle al comité organizador porque yo no soy arqueólogo, tengo una maestría en inteligencia artificial, entonces pues es un tema conexo, pero aún así les agradezco pues que me hayan dado esta oportunidad. En los últimos años la inteligencia artificial ha tomado mucha popularidad y ha pues tocado diferentes aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Todos, o creo que todos, hemos hecho imágenes de nosotros en caricatura o gatos volando en el espacio, en una burbuja o cosas así con la inteligencia artificial, pero creo que podemos hacer más con ello. Entonces, desde hace algunos meses he estado trabajando para poder entrenar modelos de inteligencia artificial que son capaces de identificar, segmentar y traducir, darles un sentido a los glifos mayas. Entonces, no es un proyecto perfecto, más que nada es un prototipo que podemos ver para entender cómo esta tecnología puede ayudar en estos temas. En esta ocasión yo me puse a trabajar en un sistema de agentes de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es un agente de inteligencia artificial? Es un sistema que percibe su entorno y decide qué hacer en función de los objetivos que tiene que cumplir. Entonces va a percibir su entorno y tiene ciertas herramientas que puede usar de forma autónoma y esas herramientas te permiten pues maximizar su capacidad de cumplir su objetivo. Voy a hablarles un poquito más de esas herramientas que son y cómo funcionan. Antes de empezar mi trabajo hice un poco de investigación para saber qué es lo que se ha hecho en este tema y creo que algunos investigadores han intentado hacer la segmentación, pero nunca han ido más lejos que simplemente identificar los glifos mayas en una diferente imagen. Entonces este es el desafío que yo tuve de llevar esto un poquito más lejos, ¿verdad? Entonces tengo la pretensión y tal vez doctor Foss, si usted sabe si hay algo más, me diga si no es cierto. Pero creo que es el primer agente de inteligencia artificial en el mundo capaz de segmentar, identificar y traducir glifos a cualquier idioma soportado por los modelos generativos de lenguaje moderno. Entonces, les voy a hablar un poquito de cómo funciona mi modelo. Es un poquito técnico y un poquito científico, de ingeniería, entonces si no entienden o si hay partes que no están claras, pregúntenme y les voy a explicar un poquito más con gusto, pero el usuario interactúa con el modelo de inteligencia artificial por medio de una interfaz de chat y la inteligencia artificial tiene acceso a una base de conocimiento y también a una memoria, entonces él puede recordar las cosas que le hemos preguntado antes y puede darnos respuestas en el contexto de la conversación. También tiene acceso a ciertas herramientas porque ¿cómo le enseñamos a una inteligencia artificial a leer glifos mayas? Hay todo un proceso que él tiene que cumplir. Entonces, estas herramientas te permiten hacerlo. En primer lugar, tenemos la segmentación de glifos. ¿Qué significa esto? Es cuando vemos una imagen, ¿cómo sabemos cuáles son los glifos que se tienen que traducir? Y cuáles son los elementos que no son glifos y que no se deben de traducir. Después tenemos que identificar en un bloque glífico cuáles son los diferentes glifos que existen y después en base a eso pues tenemos que traducirlos. Entonces tenemos un traductor que funciona examinando todo el corpus de inscripciones que tenemos disponibles y también tenemos una herramienta que se llama EXA. Eso es para asegurarme, y eso es una de las últimas cosas que he implementado, es para asegurarnos de que las respuestas que nos dan estén justificadas con argumentos científicos y no nada más lo que se le llama alucinación. A todos nos ha pasado que le preguntamos algo a ChatGPT que nos responde algo que es y sobre todo en temas bastante puntiagudos como la arqueología, que nos da una respuesta que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces esto me ayuda a asegurarme de que no va a haber este tipo de problemas. No es perfecto, todavía estoy trabajando, pero creo que tiene mucho valor que cuando le pregunto de un texto que menciona a Yuknom Chet, por ejemplo, pues que me diga
un poquito más de forma segura quién fue este personaje y por qué es importante. Entonces vamos a empezar a platicar de la primera parte para que los glifos puedan ser traducidos, la segmentación de glifos. Es decir, cuando vemos una imagen, tenemos que saber cuáles son los elementos que deben ser traducidos. Entonces voy a hablarles de cómo entrené este modelo y también vamos a hablar de cuáles son las fuerzas y las debilidades de este modelo. Creé una base de datos de 201 imágenes que contienen inscripciones y yo identifiqué claramente en estas imágenes cuáles son los glifos de texto que deben de ser traducidos, y el modelo fue entrenado con esta información. De 201 imágenes utilizamos 158 para el entrenamiento, 27 para la validación y 16 para la evaluación. Son cuestiones bastante metodológicas en la ciencia de datos, entonces si alguien quiere platicar de estos temas, puedo hablarles en detalle de todo esto. Por el momento, nada más vale decir que es un modelo YOLO versión 11 afinado con esta base de datos y que tomó un entrenamiento de 3 horas y 45 minutos. Los resultados es bastante técnico, pero una vez más, 96% de los glifos en una inscripción fueron identificados correctamente, y de todas las veces que el modelo me predijo un glifo, 96% de ese tiempo tenía razón. No es lo mismo, es similar, pero les voy a explicar un poquito más con esta imagen. Entonces podemos aquí ver el Linter 15 de Yaxchilán, y podemos ver que tenemos inscripciones en la parte izquierda, en la parte derecha y en la parte central de la imagen. Si pueden ver aquí en esta imagen, cuando se usa el dibujo, pueden darse cuenta que en el IPIL de Ixhuactún el modelo está viendo glifos. En realidad no lo son, a menos de que el Dr. Foss tendría que son glifos. No creo, ¿verdad? Entonces ese es el tipo de detalles que el modelo todavía tiene que aprender y que se pueden corregir con entrenamiento y con más ejemplos para que pueda, pues, especializarse el modelo. Una de las cosas que creo que vale la pena destacar es que no siempre es una tarea clara y transparente identificar cuáles son los glifos mayas, porque en el arte vemos que hay muchos elementos que pues son glifos o elementos de glifos. Por ejemplo, aquí no se ve un poquito mal, pero se ve que hay una cara, y en muchos de los glifos hay caras. Entonces, ¿cómo el modelo puede saber que esto es un glifo y esto no? Es a través de ejemplos que se debe hacer. En esta parte del Intel 24, el naranjo, el cativo tiene su nombre, pero el modelo no lo reconoce. Entonces, es un tipo de ejemplos que todavía podemos mejorar. Otra dificultad es que, por ejemplo, si vemos aquí la esfera 3 de piedras negras, el modelo reconoce que hay glifos aquí, no son parte del texto glífico, pero aún así nos está dando información acerca del lugar. Entonces, todo este tipo de preguntas son cosas que tenemos que resolver y enseñarle a los modelos a través de ejemplos. Les muestro aquí algunos ejemplos de la región, tal vez, del book. Entonces vemos que el modelo reconoce correctamente ciertos bloques glíficos, pero que confunde lo que se ve aquí en el Coxpop como bloques glíficos cuando no lo son. También le faltó reconocer uno. Aquí, por ejemplo, en Ekbalam, pues reconoce aquí como si la escalera tuviera glifos, entonces ahí no tiene razón. Necesito darle más ejemplos y todavía enseñarle a reconocer mejor, pero creo que vemos que el modelo hace un trabajo generalmente bueno para reconocer los glifos. Una vez que ya reconocemos cada uno de los elementos en una imagen, el próximo problema en el que me topé, fue el orden de lectura. Este orden de lectura es relativamente fácil a establecerlo con un algoritmo. Yo le puedo decir, bueno, de izquierda a derecha, te saltas a la próxima por columnas de 2, ¿no? En este patrón como por zetas. Eso es muy fácil, digamos, para textos como este, ¿no? El panel de Calcuet, relativamente fácil, sencillo, es el mismo algoritmo, organizamos las columnas y lo lee y bueno. Las cosas se complican rápidamente. Por ejemplo, este documento. ¿Cuáles son los problemas que vemos? Hay textos en todos lados. Hay textos aquí, 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 aquí. ¿En qué orden se leen? ¿Cómo los debemos leer? Entonces, lo que yo hice para, pues una propuesta, no es perfecta, pero creo que tiene sentido, es
una técnica de clasificación que se llama clustering. Entonces vamos a hacer como grupos y vamos a regrupar todos los glifos que tienen el mismo tamaño para que se lean juntos. Entonces estos glifos que son un poco más pequeños van a tener su propio grupo y van a leerse con el mismo algoritmo de columnas. Los que están aquí arriba, el mismo patrón. No siempre funciona y creo que esto pues tal vez es algo que tenga que mejorar en el futuro, tratar de encontrar un algoritmo que es un poco más universal. Yo creo que la única persona que puede leer el próximo es el maestro Puga, ¿verdad? Pero por ejemplo este tipo de texto es algo que pues tal vez la inteligencia artificial necesite un poco más de ayuda, ¿no? Ahora, una vez que ya tenemos los glifos, que los segmentamos y que les pusimos el orden adecuado, ¿cómo le hacemos para identificar los glifos? Y esto tengo que agradecerle a Memo Cantún, que me ayudó. La chispa de inspiración vino de él, porque como sabemos los modelos de inteligencia artificial necesitan datos. Sin datos no podemos entrenarlos. Entonces, en visión de computadoras normalmente tenemos diferentes problemas. El problema de clasificación es simplemente saber de qué estoy hablando. En esta imagen sé que estoy hablando de un gato. Si tengo una foto de un gato, sé que es un gato. Si queremos complicarlo un poquito más, vamos a hablar de un gato, pero voy a decir de dónde está el gato. Cuando tenemos múltiples categorías, o sea, múltiples objetos en tu imagen, pues podemos saber dónde está cada uno de estos objetos. Y lo mejor en visión por computadoras es tener un ensamble, un dataset, una base de datos que está segmentada, es decir, que cada uno de los elementos están claramente identificados, lo que no existe. Lo único que tengo es esto. Entonces este fue el desafío realmente de saber, ok, ¿cómo le puedo enseñar a una inteligencia artificial a poder identificar todos y cada uno de los glifos mayas sin que estén explícitamente identificados en la imagen? Y ahí fue donde pues la ayuda de Memo me ayudó bastante, porque con esta base de datos, la Maya Hieroglyphic Database, el Dr. Luper y Macri, tengo muchísimos textos glíficos que están identificados. Entonces tengo cuál es el bloque glífico y tengo cuáles son los diferentes elementos. Sin embargo, no sé dónde están en la imagen. Entonces aquí la hipótesis que se hizo es decir que cada uno de estos glifos los vamos a poner en una red de neuronas y la red de neuronas va a ser capaz de aprender dónde están cada uno de los glifos. Entonces lo único que tenía yo eran 70.400 imágenes de esta naturaleza, es decir, que tenemos el bloque glífico y tenemos los dos elementos que están aquí. Sí, hay dos, ¿verdad? Tal vez haya más, pero no, bueno, es lo único que tenía. Entonces de 70.400 bloques glíficos, solo 70.000 podían ser usados, porque muchos estaban erosionados, porque a veces no estamos seguros de cómo se pueden leer, y entonces todo este tipo de información que es ambigua, pues puede resultar contraproducente. El modelo no va a ver claridad y no va a poder entender si le damos información que es ambigua. Entonces, se entrenó un modelo de una red de neuronas convolutiva, de una arquitectura ResNet 152. Para aquellos que quieran saber cómo funciona, vengan a platicar conmigo, pero lo que es interesante es el resultado. Utilicé una técnica que se llama GradCam para visualizar cuáles son las partes de cada uno de los bloques glíficos que la inteligencia artificial está identificando para darle un sentido. Entonces podemos ver realmente que el modelo está aprendiendo correctamente cuáles son cada uno de los elementos. Entonces aquí pues utilicé la nomenclatura que tiene esta base de datos. Entonces el glifo XQ1 que vemos aquí lo identificó correctamente, el mismo con el 1G1 que está aquí, y así podemos ver que todos y cada uno de los elementos glíficos fueron identificados correctamente. Sin embargo, tenemos un problema. La mayoría de los datos que se usaron para entrenar este modelo son dibujos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero utilizar con un monumento? No funciona bien, desafortunadamente. Entonces, esa es una área de oportunidad en la que se puede mejorar el modelo. Si le damos fotos de monumentos y de pues, verdaderas fotos de los monumentos, nos va a ayudar a traducirlo mejor. Entonces,
ya los segmenté, ya los ordené, ya identifiqué cuáles son los glifos en cada uno de los bloques glíficos. ¿Cuál es la próxima batalla que tenemos que ganar? El orden de lectura. Rápidamente el orden de lectura se vuelve muy complicado. Y a esto le añado esto. A veces los escribas hacían, ¿cómo se dice? Configuración y pues mezclaban diferentes bloques glíficos. Entonces, mi pregunta era saber cómo voy a resolver este problema en el que tengo diferentes elementos, pero el orden de lectura no es suficientemente claro. Aunque se tenga el orden de lectura, a veces el escriba tiene pues bastante libertad para hacer que un texto tenga sentido. Entonces se me ocurrió una técnica que he usado en otros proyectos y es la similitud coseno. Entonces es un tanto complicado, pero la similitud coseno lo que hace es que va a hacer una representación vectorial de todo lo que sucede con los glifos. Entonces, al transformar los diferentes elementos del corpus maya, lo que me permite hacer es encontrar fácilmente todos los glifos o todas las oraciones que van en el mismo sentido. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense que cada uno de estos vectores representa una idea o una palabra. Entonces tenemos el vector hombre, el vector mujer, el vector reina y el vector rey. El representar la información en vectores nos permite hacer cálculos de información, calcular qué tan similares son unas ideas de forma matemática. Entonces yo puedo tener el vector rey, si le quito el vector hombre al vector rey y le añado el vector mujer, me va a dar reina. Y de esta misma forma, o usando esta misma tecnología, yo puedo comparar los diferentes transcripciones de bloques glíficos para saber cuáles son los más parecidos unos a otros. Entonces, esta técnica es independientemente del orden de los vectores. Entonces, todos los vectores que yo tenga, sin importar el orden, me van a dar el mismo resultado. Entonces, cuando lo intenté, esto fue lo que sucedió. Tuve este glifo que está aquí, lo pasé por el modelo de detección de glifos y me lo tradujo de cierta forma a A1, AC6, SG1 y ZP1. Eso no quiere decir nada para nosotros porque son simplemente las identificaciones de los glifos. Pero cuando voy en el corpus de glifos maya, que tiene las 70.000 traducciones de las que les hablé hace rato, se puede identificar cuáles son los vectores que se parecen más. Entonces me dijo automáticamente, pues esto es el glifo emblema de Karakul. Y me lo dijo automáticamente. Lo intenté con otros glifos y funcionaba perfectamente. Chitna, por ejemplo, o Utsaka, la cuenta de. Entonces empecé a jugar con esta idea y funciona relativamente bien. No es perfecta y creo que podemos mejorarla con información contextual, porque a veces podemos tener dos sílabas o, por ejemplo, ciertos glifos que pueden ser no están claros, ¿no? Entonces, no es una técnica perfecta, pero creo que se puede mejorar con el contexto. Sin embargo, me produjo algo suficientemente bueno como para que yo después infiera el significado de cada uno de los glifos texto cuando los tenemos en su contexto. Entonces, hice un prompt y el prompt se lo di a un modelo de generación de lenguaje. ¿Y quieren ver cómo funciona? Sí. Ok, voy a ver si... Entonces, en este caso, pensaba darles una demostración en vivo, pero como el internet no estaba muy estable, dije, mejor les voy a poner un video medio viejo que tengo ahí. Pero, entonces le estoy dando una imagen, y en este caso le estoy dando la misma imagen de hace rato del glifo emblema de Calakmul. Y entonces vemos aquí, bueno, creo que el texto no es muy claro, pero se ve, el modelo está trabajando, está identificando los glifos, está viendo cuáles son los más similares, y me está diciendo aquí. Desafortunadamente está en inglés, pero me lo tradujo a Holy Canul Lord, que es el glifo emblema del Sagrado Señor de Canul. Ahora me gustaría darle un desafío un poco más grande, porque pues un glifo pues, puede ser coincidencia que esté bien, ¿no? Entonces le doy un texto, vamos a adelantarlo por cuestión de tiempo, entonces una sección del panel de Campuén que vimos anteriormente, y vemos que me va a dar una traducción de cada uno de los glifos en el orden que se lo dimos. Entonces vemos el Sagrado Señor de
de Canur, una cuenta de 5 winas, 17 tun, y después sucede en un 12 ish, 4 sec, que Hanab Kinich Kapel A. Nine House, creo que esto es un error, sucedió en Calakmul, una cuenta de... Entonces nos está proponiendo una traducción de cada uno de los glifos, y puesto que los modelos de generación de lenguaje son suficientemente buenos como para entender e inferir significado y ponerlo junto, nos propone aquí una lectura en inglés. Pudo haberlo hecho en español, no tenía internet, pero bueno, ahí vemos que la traducción nos es dada en inglés directamente a partir de una imagen. A pesar de que no es una técnica perfecta, creo que es una técnica que podemos desarrollar, que podemos mejorar y que puede ayudarnos en diferentes tipos de aplicaciones prácticas, ¿no? Puedo pensar en algunas, tal vez ustedes me digan, no soy arqueólogo, ¿no? Entonces tal vez sí o tal vez no. Pero creo que puede ayudarnos con lecturas rápidas en el campo. Digamos que necesitamos tener acceso a alguna información. Entonces, tengo un amigo que visitó la zona de Iquil y en la parte de arriba hay un dintel. ¿Qué dice ese dintel? Entonces podemos fácilmente entender la información de qué nos está hablando. Podemos hacer clasificación de inscripciones fragmentarias, entonces diferentes fragmentos pueden ser analizados y pues la inteligencia artificial puede proponernos una forma de regruparlo. Podemos tener una contextualización inmediata, entonces si tenemos un texto glífico, inmediatamente con la inteligencia artificial podemos utilizar esta base de datos para tener un contexto geográfico o temporal de qué es lo que estaba sucediendo en el PUC entre tal y tal fecha, si tenemos acceso a estas inscripciones. Podemos tener un corpus paralelo y variantes de lectura. ¿Cuántas veces no tenemos un mismo texto, una misma palabra que está escrita de diferentes formas o con diferentes glifos? Creo que puede ser interesante para un análisis a gran escala, a gran velocidad. Podemos también tener una reconstrucción asistida por modelos probabilísticos. ¿Cuánto tiempo no se tardó la escalera jeroglífica de Copán para ser restaurada y no estamos seguros de que tenga un orden correcto? Creo que un análisis probabilístico de los textos puede ayudarnos y puede asistirnos en este tipo de cosas. Y creo que también podemos hacer una inferencia de glifos erosionados asistido por inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, tenemos un glifo que está muy erosionado, pero el contexto está relativamente claro. Entonces podemos utilizar todos los datos que tenemos en el corpus de inscripciones maya para proponernos según la forma, según diferentes informaciones visuales y contextuales, cuáles serían algunas lecturas probables para este glifo. Lo que quiero hacer para mejorar, quiero tener imágenes de mejor calidad, sobre todo imágenes de piedra, imágenes de monumentos para que podamos entrenar un mejor modelo. Quiero incluir también todos los códices y las vasijas que hasta el momento no han sido explotadas y que creo que pueden ser una gran fuente de información. Creo que podemos mejorar el modelo de segmentación para poder mejorar la identificación de todos los elementos que deben ser traducidos. Estoy trabajando para publicar algunos artículos científicos con unas universidades en Estados Unidos. También es algo que va a ayudar. Y creo que este tipo hablamos hace rato de la difusión y de la divulgación de información arqueológica. No sé cuánta gente en el mundo pueda leer glifos mayas, pero creo que es relativamente poca. Y creo que este tipo de herramientas nos puede ayudar a que la gente pueda a que el público en general pueda interesarse y pueda obtener información. Entonces tenemos, por ejemplo, modelos de realidad virtual en el que estaba manipulando la estela 31 de Tikal con lentes de realidad virtual y la tenía enfrente de mí, tenía acceso a todos estos glifos. Entonces podemos imaginar una experiencia en la que podemos manipular diferentes textos y que la inteligencia artificial pueda proponernos la lectura de forma inmediata. Entonces podemos realmente entender de forma transparente todo lo que está sucediendo. Me encanta este tipo de experiencias porque realmente con la tecnología que tenemos hoy, con un teléfono celular, podemos hacer este tipo de modelos. Entonces no tiene gran costo y puede ayudarnos a difundir la información de una forma bastante eficaz. Y claro, pues podemos extenderlo a diferentes monumentos. Por ejemplo, tenemos aquí algo de Palami. La calidad de la experiencia es realmente impresionante. Si alguno de ustedes quiere intentarlo, tengo aquí mis lentes de realidad virtual.
es una experiencia increíble poder manipularlos con tus manos. Como les dije, no es perfecto, es un principio, y creo que algo que me enorgullece es que es algo 100% mexicano, hecho con pues, la información que está disponible. Yo como investigador independiente es lo que logré hacer, pero creo que si trabajamos juntos todos podemos lograr cosas aún mucho mejor. Entonces, muchísimas gracias a todos, gracias por su atención. Bueno, pues agradecemos al maestro González por su valiosa aportación. Tenemos unos minutos para preguntas, comentarios. ¿Alguien del público que desee? Buenas tardes. Bueno, primero que nada expresar mis respetos y admiración por este trabajo que se ve bastante interesante y útil, muy fecundo a futuro. Enhorabuena. Mi pregunta es si también ha contemplado la identificación con base en esta inteligencia artificial de detectar caligrafías en específico. ¿A qué me refiero? Por cronología, por ejemplo, la caligrafía del clásico temprano es distinta a la caligrafía del clásico tardío, o cada región incluso tiene caligrafías distintas. Por ejemplo, a los jeroglíficos del Puc, a los jeroglíficos del Petén o del Usumacinta. ¿Ha contemplado eso? Algo que permita identificar cronologías y estilos regionales. Muchas gracias y pues mejores éxitos para esto que le depara este proyecto. Enhorabuena. Muchas gracias. Es una pregunta súper interesante. Hasta el momento la primera aplicación que consideré fue la traducción. Pero después podemos entrenar modelos especializados, y la verdad es que este tipo de modelos que detectan caligrafía son sumamente fáciles de entrenarlos. Entonces, una vez que tenemos los datos, realmente el más grande desafío que tenemos es tener los datos. Si tenemos los datos, podemos entrenar un modelo y el modelo va a lograr identificar y al menos proponernos con un cierto grado de certeza una propuesta para la lectura de los glifos. Entonces, si tenemos los datos, y tal vez es algo que yo le preguntaba a Lina, ¿no? Porque yo no tengo acceso a todo lo que ustedes tienen acceso, pero lógicamente si entre más tenemos, más alimentamos esta base de datos, más riqueza puede salir. Gracias. Nos da oportunidad para una última pregunta, un comentario. ¿Alguien más del público? Sí. Sí, muchas gracias. Bueno, felicitarte muy bien por el trabajo, realmente es espectacular y es súper, no sé, de mucha ayuda, ¿no? Sobre todo para las investigaciones en el contexto maya. No sé si has pensado trabajar también con, bueno, supongo que al estar en el mundo de la inteligencia artificial tienes contacto con muchas instituciones y personas que están, digamos, muy empapadas en el tema. Pero, ¿colaboras con alguna universidad en México o solamente en el extranjero? Muy buena pregunta. Vivo en Montreal y tengo muchos contactos en América del Norte, y no tengo muchos contactos con las universidades de México. Entonces, por el momento es un proyecto que yo hago como investigador independiente. Me encantaría colaborar con universidades en México. Me encantaría que la gente aquí en México pueda familiarizarse con las tecnologías, con el conocimiento de la inteligencia artificial, y que podamos desarrollar algo que es realmente fruto de México. No necesitamos de otras universidades necesariamente. Entonces, si hay alguien que tiene contactos en universidades, me encantaría poder trabajar con ellos. Bueno, sí, en nuestra universidad tenemos inteligencia artificial como licenciatura. Entonces, tal vez, yo no sé gran cosa de inteligencia artificial, no sé ChatGPT, pero puedo ponerte en contacto y empezar a colaborar. Sí, gracias. Me encantaría, gracias. Maestro, tenemos una última pregunta en línea. Nos preguntaban si las cualidades gramaticales están incluidas en su trabajo. Es una muy buena pregunta, y de hecho mi amigo el maestro Puga me decía eso en varias ocasiones. ¿Cómo podemos tratar el tema gramatical? Por el momento, lo que estamos haciendo es que utilizamos la base de datos que está disponible en línea para traducir los glifos. Entonces, si mi modelo logra
logra captar correctamente los glifos, va a utilizar la traducción más probable que ha sido hecha por epigrafistas anteriormente. Entonces todavía no hemos pasado a la próxima etapa que nos permitirá analizar la gramática. Por el momento utilizamos simplemente los recursos que están disponibles. Yo veo este tipo de tecnologías como algo que nos va a ayudar, que nos va a permitir ir más rápido y mejorar el proceso de investigación, no como algo que nos va a reemplazar o simplemente que nos va a mover. Entonces creo que es una herramienta que vamos a poder descubrir juntos, que vamos a poder perfeccionar juntos para las necesidades de todos los usuarios. Pues muchísimas gracias. En nombre del 9º Simposio de Cultura Maya Ixcantijó, realizado el 8 al 12 de diciembre, se le otorga el reconocimiento al maestro Benjamín González por la ponencia Inteligencia Artificial para la lectura y preservación de glifos mayas.